Sabemos que es un día viernes y que hay muchas personas todavía que no se están congregando, pero yo creo que estamos en el tiempo donde ya deberíamos de estarnos congregando todos. Mire, la pandemia va a terminar el 3 de noviembre, hermanos, no se preocupe. El 3 de noviembre ya se cancela. Ahorita se está opacando un poquito por toda la situación política. Gracias, hermanos, Dios les bendiga, si gustan pasen. Pero cómo nos ha afectado, ¿verdad? El miedo, el temor, hermanos, la incertidumbre. Por favor, siéntense, hermanos. Y todo lo que ha estado pasando alrededor. Pero yo creo que está comprobado y probado de que lamentablemente ha habido muchas vidas que se han perdido por personas que están enfermas, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, hermanos. Si usted se siente pues afectado, como lo recomendamos siempre, ¿verdad? Pues no se acerque a una persona que usted sabe que está enferma. No sé si me abras, mijo, el micrófono para que yo me oiga aquí en los monitores, por favor. Y también dale vuelta a ese, por favor. Entonces, ha sido un tiempo difícil, pero quiero decirle, hermanos, sin intención de atemorizarlo, que vienen tiempos más difíciles, muchos más difíciles. Entonces, no estoy diciendo con esto que usted se acostumbre a que los tiempos sean difíciles, pero a que vivamos en la realidad, sí, porque estamos experimentando momentos en donde estamos prácticamente a la frontera de la culminación de un periodo de gracia para que dé lugar a otro periodo de cumplimiento profético. Y luego, después de ese periodo del cumplimiento profético, venga un cumplimiento de donde se manifieste o haya un día que nunca ha existido ni existirá jamás sobre la faz de la tierra. Eso es lo que la Biblia dice. Y yo sé que nosotros estábamos como los hombres de hace 100 años, que hubo también una pandemia o plandemia. Y también los agarró de sorpresa, pero eso solamente era un aviso previo a lo que realmente vendría, que ya sería el tiempo presente, ¿verdad? Donde estamos hoy experimentando, porque los tiempos se están acercando y estamos completamente ya, prácticamente, hermanos, a la, diríamos, a la gran orilla, así lo voy a llamar yo, de los acontecimientos finales. Gracias, hermano. Dios le bendiga, hermanos, a los hermanos que nos honran con su visita y también a los hermanos que nos fallaron hoy, que no están en casa. Dios les bendiga. Hermanita, Dios te bendiga. Tú fuiste la que me contactaste por internet. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Karina, bienvenida, Karina. ¿Te acompaña? ¿Tu prima? Vecina. ¿Cuál es tu nombre, hija? Tina. Bienvenidas a la casa del Señor. Dios les bendiga. Muévemelo un poquito para que me lo arregles con un poco más de cuerpo. Y qué bueno que están acá con nosotros. Ellas viven, la hermanita vive en Ken, me contactó el otro día, no sé qué día, fue ayer o antier, qué día, no recuerdo. Como 3 días, ¿verdad? Qué bueno que estás acá con nosotros. Qué bueno, gracias al Señor. Mire, Dios nunca se equivoca. Él sabe por qué permite que vengan, ¿verdad?, personas a escuchar la palabra del Señor y a recibir. Algo puede pasar en medio de un servicio. Quiero compartir con usted un tema que viene merodeando mi corazón y que quiero trasladárselo, ponérselo en sus manos. Y acompáñeme a leer, por favor, Tito 2:11. También damos la bienvenida, por cierto, perdón, ¿su nombre? El suyo. Nicolasa. Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros, Nicolasa. Amén. Gracias a Dios. Sí, antes de que se me pase, ¿verdad? Lo tiene, hermanos, Tito capítulo 2, dije, ¿verdad? No le oí, perdón. ¿Lo tiene?
Muy bien, vamos a mirar algunos pasajes en Tito capítulo 2 sobre lo que yo le quiero compartir a usted ahora. Y quiero compartir con usted porque considero que estamos, como le digo, en tiempos, hermanos, muy proféticos, y creo que es importante mencionar algunos puntos sobre todo esto, ¿verdad?, que la Biblia enseña. Y bueno, creemos que la Biblia es la palabra del Señor y así lo aseguramos de que así es, hermanos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Bueno, Tito capítulo 2, verso 11. Acompáñeme a leer, por favor, Tito capítulo 2, verso 11. Y vamos a mirar algo muy importante aquí, que dice la palabra del Señor. Dígame un fuerte amén cuando lo tenga. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos, que dice, los hombres, enseñándoles que negando la impiedad y los deseos mundanos, fíjese bien, vivamos en este mundo sobria, ¿cómo dice? Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria y justa y piadosamente. Así dice, ¿verdad? Aguardando. Esta es la parte que yo quiero mencionarle. Aguardando. ¿Qué dice? La esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Dos cosas. Voy a leer otra vez este pasaje. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y luego termina diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. Pablo le da recomendaciones a Tito. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermanos. Y quiero avanzar rapidísimo en todo lo que le quiero mencionar en cuanto a lo que aquí dice. Si usted se da cuenta, aquí habla de gracia, salvación, habla de negación a las cosas que son contrarias a la voluntad del Señor, y también habla acerca de la esperanza y habla acerca de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Una de las cosas que nosotros no podemos negar es la gracia abundante con la que Dios nos ha salvado. Y esa gracia, hermano, nos la entregó a través de Cristo Jesús. El día que Jesús en la cruz del Calvario dijo consumado es, estaba prácticamente aceptando el castigo que nos correspondía a nosotros. Eso se llama gracia. El que una persona obre a favor de nosotros, eso es gracia, hermano. Entonces el Señor nos trajo a la gracia y manifestó la salvación a todos los hombres. Por eso cuando creímos fuimos salvos. Pero yo no le quiero hablar en sí de la salvación, porque usted ya es salvo. Espero que usted ya sea salvo, porque usted no es salvo, no va a saber ni el tiempo que está viviendo, ni tampoco va a entender lo que la palabra de Dios enseña, como tampoco va a comprender la voluntad de Dios, porque el hombre sin Dios tiende a aplicar en su vida el versículo número 12. Por favor, léalo conmigo. Cuando dice que tenemos que ser enseñados
a negar la impiedad y los deseos mundanos para vivir en este mundo como sobriamente, justamente y piadosamente. Esa es la voluntad de nuestro Creador, hermanos, que nos dice a nosotros que debemos de tener cierta clase de conducta que nos va a nosotros a acercar al Creador y va a traer todas sus bendiciones. Si usted me pregunta, ¿por qué yo tengo que agradar a Dios? Bueno, pues yo le voy a preguntar a usted, ¿por qué usted tiene que agradar a su patrón? Sí, es sencillo, ¿verdad? Si usted no agrada a su patrón, pues simplemente dice, ¿sabes qué? No me gustas como trabajador, creo que me voy a buscar uno que me convenga y le voy a dar la bendición de tener un sueldo para que pueda sostener su familia en vez de dártelo a ti. Le voy a poner otro ejemplo. Si usted tiene un amigo, usted va a desear agradarlo de alguna forma para que siga siendo su amigo. Usted no lo va a hacer su enemigo. Porque si usted no agrada a su amigo, pues su amigo se busca a otro que sea mejor que usted o que yo. Pongámonos así, ¿verdad, hermanos? Otro ejemplo. Si usted tiene un vecino y su vecino se lleva bien con usted y usted se lleva mal con él, pues va a llegar el día que él le va a cerrar las puertas y ya va a decir que este es un mal vecino, mejor me voy a buscar un buen vecino. Bueno, pues de la misma forma tenemos que como creación agradar a Dios, hermanos, para que Dios desate sus bendiciones sobre nosotros. ¿Qué padre, hermano, va a gratificar a un hijo que se porta mal? Solamente uno que no sea buen padre. Los padres vamos a gratificar a nuestros hijos cuando ellos se portan bien y los vamos a bendecir. Dios es de la misma forma, hermano. Lo único que Dios sí te regala gratuitamente es la salvación, porque la salvación Él la compró a precio de sangre. Arréglame un poquito, hijo, los monitores, por favor. Y eso es lo que nos regaló, pero no es gratis, porque tuvo que pagar el Señor en la cruz del Calvario por nosotros. Sin embargo, usted se va a dar cuenta que después de la salvación hay un camino en el que nosotros tenemos que llevar a cabo un aprendizaje en el desarrollo de nuestra conducta, pues. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Fíjese lo que dice el verso 12. Negar la impiedad. Hermano pastor, ¿qué es ser impío? Bueno, un impío, le voy a explicar quién es. Es una persona que sabiendo lo que tiene que hacer, hace lo contrario. Y en vez de vivir piadosamente, vive impíamente hablando. Entonces, automáticamente se pone en contra de Dios. Entonces, Dios no puede bendecir las obras de impiedad, porque Dios demanda piedad, hermano, de aquel que practica la justicia o aquel que dice que ama a Dios o que es justo, que es salvo. Va a demandar el Señor que se practique la piedad. La piedad es hacer lo correcto, hermano, lo justo. La impiedad es hacer lo contrario, sabiendo que usted debe de hacer lo correcto, hace lo correcto. Dígame, ¿cuántas personas no viven de esa manera? Muchísimas, ¿no? Los únicos que no vivimos así somos nosotros, ¿verdad? Aleluya, ya estoy como el fariseo, hermanos. Pero yo le garantizo que muchas las veces se nos cuela una zorrita por ahí. Y cuando menos esperamos, hermanos, cometemos ciertas obras o actos de impiedad que no agradan a Dios, en lo absoluto. Entonces, dice el verso 12 que tenemos que negar la impiedad, los deseos mundanos, hermano, aunque no nos guste. Ay, hermano pastor, disculpe, ¿qué son los deseos mundanos? Bueno, hermano, como
Como decía un pensador, ¿verdad, hermano? Muy grande en aquel entonces, que compartía acerca de Dios, ¿verdad? Él decía que su Dios era, hermano, era un Dios que le permitía hacer todo lo que quisiera. Y fíjese que a mí me llama mucho la atención y me gusta hablar mucho de Albert Einstein, hermano, porque ese hombre fue un hombre muy inteligente. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, Albert Einstein fue un hombre muy inteligente. Mire, un día le preguntaron a él, mijo, arréglame los monitores, por favor, porque me estás ensordeciendo, créemelo. O si no, bájamelos mejor. Y le preguntaron, disculpen hermanos, pero es que me está tronando los oídos acá arriba, que olvídese. Entonces le preguntaron un día a Albert Einstein y le dijeron en una universidad que qué pensaba acerca de Dios. Y él dijo, yo creo en el Dios de Spinoza. Y entonces cuando usted se va a ver al Dios de Spinoza, hermano, el Dios de Spinoza era un hombre que decía que Dios era él mismo y que Dios no existía y que Dios era la creación y que Dios era el que no le permitía gozar de la vida y hacer todo lo que quisiera. Pero fíjense que la Biblia nos enseña a nosotros que el Dios de dioses que creó los cielos y la tierra exige reverencia, exige respeto, y en eso tiene que ver la conducta, hermanos. Porque aquí voy a hablar algo muy interesante, hermanos, porque usted se va a dar cuenta que el Dios de nuestro requiere o no requiere requisitos, si bien es cierto, pero nos da una esperanza, hermanos. Y vivir sin Dios es prácticamente la peor locura que una persona puede hacer. ¿Por qué le digo esto? Porque, mire, Charles Darwin, Newton, Albert Einstein, ¿quién más? Usted mencióneme a todos los pensadores, hermano, del siglo pasado o los siglos pasados, y usted se va a dar cuenta que ninguno de ellos, por muy inteligente que fueron, honró a Dios. ¿Me explico? La inteligencia de ellos, hermano, se les convirtió en basura porque gozaron de sabiduría, voy a decirla humana y diabólica, porque no divina. Porque la sabiduría de Dios, cuando Dios da sabiduría primeramente para que aprendamos a honrarle a Él y reconocerle. Y toda la sabiduría que alguien pueda decir que tiene, que no reconozca a Dios, es sabiduría de los hombres y sabiduría satánica. Y la sabiduría satánica siempre va a tener un efecto, hermanos, de alejarte de Dios. Y la sabiduría de Dios va a ser el efecto de acercarte a tu Creador. Fíjense qué interesante. Entonces, hay que entender que los hombres, por muy inteligentes que fueron atrapados en su sabiduría. Como dice 1 Corintios capítulo 2. Que Dios prendió a los sabios, hermano, de este mundo en su propia necedad de sabiduría. Ahora, usted se va a asustar con lo que le voy a mencionar más adelantito, pero yo tengo que entregarle la palabra, porque nosotros somos un pueblo que dice Tito, hermano, que tenemos que ser enseñados a que negando la impiedad, diga conmigo impiedad. Ya le dije que la impiedad es hacer lo contrario a la piedad, hermano. Lo que es correcto. Y los deseos mundanos. ¿Qué son los deseos mundanos, hermano? Un deseo mundano es todo aquello que te ata al mundo, pero que te aleja de Dios. Ese es un deseo mundano, hermano. Pero dice la Biblia que tenemos que ser enseñados a que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente.
Ahora, usted se da cuenta que la diferencia que hay de una persona que manifiesta una sabiduría de Dios a alguien que manifiesta una sabiduría satánica, por muy inteligente que piense que es, hermano, y quiero decirle que las grandes universidades, hermanos, están llenos de todas esas personas que dicen, yo soy más sabio, tienen el raciocinio más, supuestamente más en práctica, hermanos, y que han desarrollado cierto nivel de coeficiencia mental, hermanos, pero son ignorantes en cuanto a las cosas creadas y al Creador, porque no reconocen a Dios ni le honran. Entonces, por eso Dios tiene que hacer entregas y tiene que entregarlos aún hasta en las manos de sus propias pasiones. Mire, yo no estoy hablando solamente de aquellos que adoran imágenes o ídolos, estoy hablando también de aquellas personas que adoran, hermano, la ciencia. La ciencia ha sido siempre un enemigo rígido, hermano, en contra del cristianismo. Pablo tuvo muchos problemas con la ciencia, con la educación universitaria, siempre porque él siempre decía, se refería a la ciencia como la falsa ciencia, los falsos pensadores, hermanos. Entonces, yo lo que quiero que usted vaya comprendiendo es de que la Biblia dice que la gracia de Dios se manifestó trayendo salvación a todos los hombres. ¿Cuáles hombres? Los que creímos. ¿Quiénes hemos agarrado la gracia? Los que hemos creído en aquel que pagó en la cruz del Calvario, que dijo consumado es. ¿Y qué hizo la gracia de nosotros? Nos salvó. A ver, levante la mano todos los salvos. Todos los que son salvos, levante la mano. Perfecto. Ok, usted es salvo. Ahora, ¿qué sigue? Tiene que aprender conducta. Diga conmigo, tengo que aprender conducta. ¿Cuál es la conducta? Verso 12. Tiene que ser enseñado a negar la impiedad y los deseos mundanos, hermano, y vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Mire qué sencillo, ¿verdad? Porque esto, en vez de alejarnos de Dios, nos acerca a Dios. Ahora, aquí viene la parte importante que yo le quiero mencionar, que la enseñanza en una persona es muy importante porque nos da esperanza. Nos enseña de la esperanza, hermanos. Y entonces nosotros tenemos una esperanza que dice, hermanos, el verso 13. Noten lo que dice aquí. Vea conmigo en la Biblia, donde dice, hermanos amados, miren lo que dice, aguardando, que dice la esperanza. Diga conmigo esperanza. Hermano, ¿cuál esperanza? Mire, yo le voy a decir algo. El que no vive por una esperanza, que no está esperanzado a que cuando el Señor venga, usted va a ser parte del grupo del Señor, no tiene esperanza. Ahora, ¿quién es el que vive en esperanza? El que está aplicando el verso 12. El que se está alejando de una vida de impiedad, el que se está, hermano, alejando de los deseos mundanos, el que está viviendo sobria, justa y piadosamente. Esa es la persona que la esperanza le va creciendo en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque sus obras están hablando más que sus palabras. Usted me puede decir, mire, como me dijo una vez una persona, pastor, fíjese que yo tengo una fe bien grande, pastor. Grandísima, pero tenía tan grande su fe, hermano, que de vez en cuando llegaba a la iglesia. Imagínense, con esa fe que vamos a mover montañas. Y entonces, por eso es que nosotros debemos de comprender que la Biblia enseña que los cristianos tenemos una esperanza. Y la esperanza que tenemos es de que cuando el Señor venga o nos mande llevar, vamos a estar con Él. No sé si me di a entender, pero yo le dije que cuando el Señor venga o nos mande llamar, vamos a estar con Él. No, yo creo que alguien no me creyó. Vamos a ver vamos a ver capítulo 14 de Juan, porque usted no me la creyó. ¿Tiene conmigo capítulo 14 de Juan? Dale un poquito más de volumen a los monitores, por favor.
¿Lo tiene? Dice, no se turbe vuestro corazón. Oiga bien lo que dice aquí. Asegúrense de creer en Dios, pero creed también en mí. Oiga, hermano, póngame atención. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué está hablando? Tengan esperanza. Crean en Dios. O sea, hermano, ¿cómo puede ser posible que la gente esté pretendiendo decir que Dios no es real cuando Dios se manifiesta a través de la creación misma? Eso solamente lo puede decir una persona que goza de sabiduría que no viene de Dios, que es una sabiduría satánica, movida y promovida por un espíritu del diablo y de las tinieblas para robarle la fe a cualquiera. Le voy a explicar, permítame. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, dijo el Señor. Pero aquí viene algo importante. Creed también en mí. Ahora, note lo que dice el 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuera así, se los hubiera dicho. Porque ¿qué dice ahí, hermano? Voy a preparar un lugar que dice. Vamos, dígalo fuerte. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Usted no quiere estar con el Señor? Ay, es que yo quiero vivir la vida loca, como me dé la gana, como negando a Dios y haciendo un lado. Permítame un segundo. Es la peor tontera que un ser humano puede hacer. Es como volverse bestia, abandonar la fe. Escuche lo que le estoy diciendo. Note lo que dice. Y si me voy, preparo un lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde yo voy. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿por qué la importancia de la enseñanza de Jesús, hermano? Mi hermano, yo ese cuento yo ya lo conozco, ya sé que es viejo el cuento ese de Dios. Una vez una persona me preguntó, me dijo, ¿quién creó a Dios? Y yo le dije, pues, ¿quién sabe? Lo cierto es que el Dios se manifiesta por medio de la creación, ¿no crees tú? ¿O no? A mí qué me importa quién lo creó, si fue creado o no fue creado, porque hay cosas que a nosotros no se nos permite conocer. ¿Me explico? Es como si usted me preguntara, hermano, ¿cómo se creó los universos, verdad, hermanos? Alguien dice por ahí, a alguien se le ocurrió, un ignorante sabio, decir que fue a través de una explosión. Y no saben que el que provocó la explosión fue Dios. Porque Dios es energía. Él mandó su palabra y se creó todo por medio del poder de su palabra. Una explosión, pero que llevaba vida. Se conoce como el Zoé. El Zoé, la vida como la de Dios. Cuando creó al hombre, dice que sopló el ruaj, que es el soplo de vida. Y fue un alma viviente. Cuando volvió a recrear al hombre en una creación nueva, porque el hombre había caído y se había alejado completamente de Dios, le sopló Espíritu Santo, que era el neuma, y le dijo, recibid el Espíritu Santo de vida. Y el hombre vivió otra vez. Y eso se conoce como el nuevo nacimiento. Por eso, aquí quiero que usted me entienda, que no tiene nada que ver los libros, la sabiduría, porque Dios se revela a los sencillos, hermano, a los indoctos y a aquellos que le buscan de corazón, porque Él se esconde de los sabios y entendidos de este mundo para que no le conozcan. Ya le voy a explicar. Y entonces Él se revela, hermano, y Dios se manifiesta y le conocemos, pero le conocemos por medio de Jesucristo. Satanás ha peleado por distorsionar el camino del Señor. Mire, cuando Dios creó a Adán,
Satanás sabía, que el Señor lo reprenda, que Dios, hermano, iba a reconciliar las cosas que estaban sin reconciliar en los cielos, en la tierra. Y dijo: voy a destruir el hombre que va a reconciliar las cosas. Y por eso se metió al huerto como una serpiente y trabajó con la mujer. Y la mujer, hermano, le hizo caso a la serpiente y el hombre cayó, pero no era el Salvador Adán. Luego Dios levantó a un hombre llamado Noé. Y lamentablemente usted sabe lo que sucedió con sus hijos, hermano, que a raíz de eso se produjo una gran maldición generacional. Pero Dios hizo pacto. Y luego Dios levanta un hombre llamado Abraham, que le dice que va a ser padre de multitudes y que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo y que va a ser como las arenas la arena del mar, hermano. Y hace pacto con él de levantar un pueblo que le iba a honrar y adorar. Y entre ese pueblo estaba David, con quien Dios hizo pacto también. Pero de esa descendencia, óyeme bien, Dios sacó a uno que era el elegido, que se llamaba Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Señor. Y por eso Pablo dice: en él y en tu simiente me serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios había preparado, hermanos, desde el principio a un Salvador. Pero el diablo sabía que venía un Salvador, hermano, y la forma de desviarlo era exactamente hacer lo que ha hecho todo el tiempo: levantar otras religiones, levantar otras. Y levanta una religión, levanta otra, levanta otra. Pero mire, hermano, espero que usted no se siente religioso. Espero que usted entienda que usted fue llamado a tener una relación con el Dios del cielo. Y por eso yo le explico una vez más la importancia de que la iglesia busque de la presencia de Dios, para que el Dios del cielo le dé experiencias que confirmen su fe. No solamente por lo que oyen, sino por las experiencias sobrenaturales que tengan con el Señor. Porque la iglesia no tiene experiencias. Pero el Señor dijo que nos daba, hermano, una esperanza. Fíjese bien, aguardando la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De que ese pueblo del que el Señor habló, que iba a ser un pueblo santo, seleccionado para estar con Él por siempre, iba a ser todo aquel que tuviera la maravillosa experiencia de nacer de nuevo. Capítulo 3 del libro de Juan, un hombre muy preparado. Podría decirse que podría ser uno de los doctores de grandes universidades en este tiempo, llamado Nicodemo. Llegó de noche con Jesús y le dijo: maestro, sabemos, plural, había habido una reunión previa, posiblemente del Sanedrín farisaico, que eran los maestros de la ley en Israel, hermano, y en Jerusalén, y habían decidido comisionar a Nicodemo para que fuera a hablar con el Señor y decirle: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? De cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Fíjese qué interesante, hermano. O sea que para ver el reino de Dios tiene que haber un nuevo nacimiento. Porque si no hay un nuevo nacimiento, lo único que se va a ver va a ser una idea de Dios a través de todas las religiones del mundo. Pero nunca se les va a revelar Jesús. Nunca se les va a revelar quién es Dios, a menos que haya un nuevo nacimiento. Por eso Pablo, cuando hablaba en Gálatas capítulo 1, dice que se sentía contento y bendecido, porque el Señor lo había tenido por digno, no solamente llamarlo al ministerio, sino que cuando vino el tiempo, hermano, le plació a Dios revelarle a él a Jesucristo. Entonces, mire, el Señor se esconde de aquellos hermanos que se han olvidado de que hemos sido llamados a una esperanza. Por eso no podemos conocer a Dios por medio de las religiones del mundo. Hay un camino que Dios nos dio y se llama el camino de Jesucristo. Y en ese camino
tenemos que aprender a negar la impiedad, los deseos mundanos, vivir en este mundo sobre, justa y piadosamente, y entender que hay una esperanza bienaventurada, porque viene el día de una gran manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que Él viene un día por nosotros, los que hemos creído en Él. Ahora, aquí le voy a llevar algo, hermano, muy interesante. Yo quiero que vaya conmigo a ver otro pasaje. Segunda de Tesalonicenses, por favor, vaya conmigo rapidísimo. Capítulo 2. Digamos fuerte también cuando lo tenga. Dice, ¿lo tiene? Digamos fuerte también cuando los hermanos lo tengan, no que lo lean en la pantalla, porque es importante leer su Biblia. Es muy importante, amén. Está bien que se lo pongan en la pantalla, pero es muy importante que lea su Biblia, hermanos. Ok, estamos listos. Mire lo que dice. Pero con respecto a la venida, ¿de quién? Ahora, si usted va a mirar a Tito, hermano, dice que tenemos que aguardar la esperanza bienaventurada ¿de qué? De la salvación en Cristo Jesús, pero también la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Y por eso, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ahora, yo quiero hablarle aquí algo que dice el griego rapidísimo, hermano, para que entendamos esto. Cuando este pasaje, usted lo revisa en el diccionario que usted quiera, si usted tiene un diccionario del griego, yo utilizo mucho el Strong, hermano, que es un diccionario muy bueno, que tiene una aplicación y también una traducción muy buena. Dice que esta expresión, hermano, de manifestación de la gloria de nuestro gran Dios se traduce como epifanía. O sea, epifanía significa manifestación, aparición, resplandor y venida. Entonces está hablando acerca de cuando el Señor regrese otra vez, lo que dijo en capítulo 14 del libro de Juan, hermano, que el Señor se iba, pero que iba a regresar para que nosotros estemos donde Él está. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces por eso cuando vemos a segunda de Tesalonicenses, dice, pero con respecto a la venida de nuestro, o sea, a la epifanía y a nuestra reunión. Reunión se traduce del griego como episinagoge, que significa reunirnos, juntarnos, encontrarnos con Él. ¿Qué va a suceder? Estoy hablándole a los que tienen esperanza, hermano. Porque, mire, una persona que vive impíamente, injustamente, mundanamente hablando, yo no sé dónde está la base de su esperanza. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Yo estoy hablando con aquellos que hemos entendido el camino del Señor, hermanos, que Dios se manifiesta a través de las cosas creadas y que Dios se manifiesta, hermano, a través de su palabra y que nos enseña y que nos enseña a tener una conducta diferente a las personas que viven en el mundo, hermano, espiritualmente hablando, me refiero, que han hecho pues parte de ellos la esperanza, hermano, de saber que un día el Señor viene por nosotros y que nos vamos a reunir con Él. Se lo digo porque, hermano, a veces la gente vive como que si Dios no existiera, no fuera real, y como que no hay una esperanza y como que no nos vamos a reunir con Él, y por eso el diablo se aprovecha. Y el diablo, hermano, viene, escúcheme, cuán importante es comprender la palabra. Yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Rapidísimo.
¿Lo tiene? Mateo capítulo 13, verso 24. Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Note bien. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Oiga bien esto, hermano, oiga bien esto, fíjese bien. Pero él le dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. ¿A qué se está refiriendo, hermano, el Señor con todo esto? Sino a que vea conmigo por favor el verso 37 de ahí mismo de ese capítulo. ¿Lo tiene? Respondió Jesús y le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, la palabra de Dios es una buena semilla y el campo es el mundo. Note bien. Y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno, porque hay hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La gente no piensa que hay un enemigo del que tienen que cuidarse, pero hay un diablo, hermano, que quiere destruir a las almas y destruir la obra del Señor, pero no va a poder, no lo va a lograr. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será, dice, el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán ¿dónde? En el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Mire, esto es para aquellos que dicen: oye, el infierno no existe. Usted no siga pensando en todas esas filosofías de todos los pensadores de siglos pasados que hermano, le han robado la fe a muchísimas personas y que han lamentablemente hecho mucho daño, pero su pago lo tienen delante del Señor, porque Dios se los cobrará, hermanos amados. Pero aquí dice claramente que van a recogerlos, los van a echar en el horno de fuego, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos, dice, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. ¿Por qué? Hay que aprender a guardar la esperanza que dice Tito, de la cual hemos sido, hermanos, hechos partícipes. Y desde luego esa esperanza nos permite esperar la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Cuando Él venga, quiero que vayamos otra vez a segunda de Tesalonicenses rapidísimo. Y usted va a mirar aquí, capítulo 2, que dice: pero con respecto a la epifanía de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra episinagoga, con Él os rogamos, hermanos. Dice: os rogamos, hermanos, póngame atención. Os rogamos, hermanos, porque el diablo no duerme. El hombre puede dormir. Y si el hombre se duerme, el diablo le siembra cizaña. Por eso es que no podemos jugar con Dios y el mundo. No podemos estar acariciando al mundo diciendo que vamos a saciar, hermano, nuestras bajas pasiones, ignorando a Dios, cuando Dios está pidiendo de nosotros que creemos en Él una conducta diferente, que venga y refleje que realmente tenemos a Dios y no que tenemos cizaña, una mala enseñanza en el corazón. Fíjese bien. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, note bien, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar. Note bien, ni os
alarméis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe. Note lo que empieza a hablar. En ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Hermano, por favor, esto usted tiene que tenerlo en su libreto, bien escrito. Que lo que el enemigo va a atacar siempre va a ser la fe. El día que el enemigo le robe su fe, le roba todo. Eso lo digo. Por eso la iglesia no tiene que dormir. La iglesia tiene que vivir sobria y piadosa y justamente. No tiene que vivir acariciando al mundo, anhelando, hermano, vivir escuchando a los pensadores y sabios que están más perdidos que el diablo, que no están con el Señor de seguro, porque no honraron a Dios, porque no reconocieron a Jesucristo, el que Dios proveyó para que los hombres fuéramos salvados y tuviéramos una esperanza. Yo le doy gracias al Señor, hermano, por Jesucristo. Mi experiencia con Dios fue muy espectacular e impactante. Por eso a mí no me mueve ni el fu ni el fa. Ahí me pueden decir lo que usted quiera, hermano, de lo que yo sé. Pero si yo no hubiera tenido la experiencia que tuve con el Señor, posiblemente, hermano, el diablo estuviera atacando mi mente. Por eso le digo, ruéguele al Señor que le dé experiencias. Un cristiano sin experiencias es un cristiano, hermano, que está jugando a la religión evangélica. Pero en realidad necesita un encuentro personal con Dios. Note lo que dice aquí. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Gente renunciando a su fe. Eso va a ser visible, hermano. ¿Usted quiere ser uno de esos? Usted quiere terminar después diciendo: ay, Dios no existe, Dios no es real, hermano, y Dios se manifiesta a través de la creación. Es que mi maestro dijo que Dios no era real. Es que fulano de tal dijo que Dios no era real. Cuánta ignorancia, hermano, que no entienden que la sabiduría satánica está en el mundo para ganarse sabiamente aún hasta los creyentes, para que nieguen a Dios y pierdan su esperanza. Y cuando una persona pierde su esperanza, no vive esperando a Jesús. ¿Me explico? No están viendo su manifestación. Pero que el Señor se va a manifestar, el Señor se va a manifestar otra vez, hermano, a los hombres. Y tú tienes que ser uno de ellos, hermano, que estés esperando el día glorioso que se abren los cielos, o que escuche la voz que el Señor te llama. Como dijo el salmista, hermano: aunque caigan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti que no lleguen. ¿Me explico? Tú tienes que poner tu frente de pedernal, hermano, y seguir tu caminar, viendo como que hay uno a tu diestra y como que hay otros a tu siniestra, hermano. Pero que no seas tú uno de esos, porque entonces posiblemente no recuperarás jamás tu fe. Note lo que dice aquí: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o objeto de culto, a manera que se siente en un templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Aquí yo no le voy a hacer, hermano, si este día apareciera aquí, yo no sé cómo le van a hacer los que no creen en Dios. Porque cuando este ser aparezca, va a exigir que le adoren, o si no los va a torturar con demonios. ¿Cómo le van a hacer? Ay, yo no creo en Dios. Ahí lo quiero ver con el anticristo, a ver si no cree en Dios. Porque él va a decir: yo soy Dios, quiero que me adores. Ahí no va a haber ateos, hermano. Véalo, nótelo bien. Se opone, se exalta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que os detiene por ahora para ser revelados hoy de tiempo. Note lo que dice el verso 7, hermano. El misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio.
Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida visible. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios, dice, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron, dice, en la iniquidad. Pero bueno, hay otra versión que dice que Dios les manda un espíritu de error por no haber creído en la verdad, por no haber tenido amor a la verdad, hermano. Eso es lo que dice otra versión. Por eso Dios les envía o les enviará un poder, dice, ¿cómo dice? Hermanos, el verso anterior. Un poder engañoso para que crean en la mentira. La versión Reina Valera dice diferente. Ponme la versión Reina Valera para que el mismo verso, para que lo vean los hermanos. Entonces, yo, hermano, quiero ir cerrando mi tema con usted, diciéndole a usted simplemente la manifestación en su segunda venida del Señor tiene que ser una manifestación donde una iglesia, hermano, un pueblo, se esté guardando la esperanza. Pero, ¿cómo vas a guardar tú la esperanza, hermanos amados? ¿A qué se refiere guardar la esperanza? Ay, yo guardo. ¿Estás esperando a Jesús? Sí, estoy esperando a Jesús, aleluya, que venga otra vez en su segunda venida. Ok, vamos a ver en qué condición lo estás esperando. Verso 12. En la enseñanza que negando la impiedad, número 1, que negando los deseos mundanos, número 2, número 3, viviendo en el mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Así lo estás esperando al Señor? ¿O estás esperándolo como sea? Hermano, pero yo le voy a decir algo. Mucha gente se va a sorprender porque estamos viviendo en momentos proféticos, que si el Señor llamara a su pueblo, a los elegidos, a sus primicias, hermano, en este momento, y una cantidad de personas desapareciéramos, hermano, misteriosamente, la iglesia y el mundo sabría que ha acontecido un acontecimiento sobrenatural en donde Dios estaría cambiando los tiempos para entrar a otra clase de tiempos. Que mire, hermano, ese tiempo, la pandemita esta que acaba de pasar ahorita, que si bien es cierto, ha sido caótico el desastre que han creado los hombres, porque esta es una creación de los hombres, quiero aclararle el punto, hermano, no se va a parecer a ese día que la Biblia habla que tiene que pasar. No se va a parecer. Pero aquellos que estamos esperando, aguardando la esperanza bienaventurada, negando la impiedad, los deseos mundanos, viviendo en el mundo sobria, justa y piadosamente, veremos la manifestación, la epifanía, hermano, de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, porque antes de eso el Señor nos habrá llamado a su presencia. ¿No le quiere dar un aplauso al Señor, hermano? Usted dice, ay, no, yo quiero entrar, hermano, a ese día terrible, porque fíjese que yo necesito limpiar no sé qué cosas. Límpielas ahora que estamos en gracia. No se espere, hermano, hasta que venga ese tiempo. Aproveche la gracia. En vez de alejarse de Dios, acérquese a Dios. En vez de estar dudando de Dios, asegúrese de Dios. Vea lo que Dios ha creado y sepa que Dios es real, hermano. Y sepa que Dios ha creado un plan para salvar a los hombres por medio de Jesucristo. Y sepa, hermano, que el Señor le ama, pero que le pide que aprenda a negarse a ser un impío. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Y no que usted diga, ay, sí, es que la Biblia dice, pero yo no creo que tenga que ser así. Es que mire, no, espéreme un segundo. La Biblia dice y se acabó. Si a usted no le gusta ese rollo de usted, pero la Biblia dice y se acabó.
Ay, pero ¿por qué la Biblia? Ok, está bien, dejemos la Biblia. ¿Qué le dice su conciencia, hermano? Usted no sabe diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. No sabe distinguir entre lo justo y lo que no es justo. Por favor, tenemos un espíritu que Dios nos ha dado adentro que nos dicta lo que es correcto, lo que es agradable y lo que es honesto, hermano, y lo que es de buen nombre. Como para practicar todo eso y asegurarnos de que estamos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, guardándolo con nuestros actos y nuestra vida en esperanza de que Él va a regresar por nosotros, hermano, y que le vamos a ver, porque muchos no le van a ver al Señor. El Señor viene pronto, hermanos. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Yo le puedo decir, el Señor viene pronto. Si usted me lo cree, bueno, y si no me lo cree, pues ya ese es su cuento. Pero de que yo le puedo decir que el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Viene pronto, el tiempo se está acabando. Gracias a Dios. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Jesús dijo, me voy, pero voy a regresar. Me voy, pero voy a regresar. Creen en Dios, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, también crean en mí. Crean en mí. Si me hubieras conocido también, hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis, dijo el Señor, y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como tú dices, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Y el Señor le dice a sus discípulos, créenme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores, que éstas hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidas en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en mí. Hermano, tienes que acercarte al Señor. Si tú te habías alejado de Dios, reconcíliate con el Señor. Si el enemigo ha estado atacándote espiritualmente, reconcíliate con Dios, hermano. Si el enemigo ha estado minando tu corazón y tu mente, reconcíliate con Dios. Afírmate y guarda esta esperanza gloriosa, esta esperanza bienaventurada, hermano, que Dios nos hizo parte de ella, porque no es para todos. El mundo va a querer vivir en su propia sabiduría, hermano. El mundo tiene sus propios sabios, pero todos ellos, hermanos, lamentablemente no conocen a Dios. No conocen al Dios del cielo. Ellos tienen sus propios dioses con diminutivo, pero el nuestro es el Dios de dioses, el creador de los cielos y la tierra. Aquel que dijo consumado es. Aquel que dijo hecho está, yo hago todas las cosas nuevas. Aquel que dijo en el principio, sepárense las aguas de las aguas. Aquel que sopló sobre el primer hombre y fue un alma viviente. Aquel que con misericordia nos ha amado y que ahora nos ha dado esta gran esperanza bienaventurada para esperar la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Levante sus manos al cielo, hermano, y afirmemos nuestro corazón en las cosas que pertenecen al Señor y declarémosle a Dios que estaremos sólidos en la esperanza de su gloriosa manifestación en su segunda venida, y que cuando Él venga, como Él dijo, hallará fe en la tierra. Hallará fe, no religión, hallará fe, hermano, fe, porque va a haber gente que va a estar en esperanza, esperando esa gloriosa manifestación, guardando su vida, guardando su caminar
delante de los ojos del Señor. Y entonces verán a Dios, y ellos serán bienaventurados, porque sus ojos serán abiertos y verán a Dios y serán transformados para ir al encuentro con el amado de los aires, hermano, y juntarse y estar para siempre con Él. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Le damos gracias, Señor. Qué bueno. Qué esperanza gloriosa. Somos un pueblo que, hermano, no sabíamos, pero fuimos llamados a vivir en esperanza. No se sienta desesperanzado. Abrace la esperanza que hay en Cristo Jesús. Afirme su corazón en Cristo. Afirme su vida en Dios. Aléjese de las cosas que afectan su caminar con el Señor y honre al Señor con su vida, para que usted pueda con sus obras manifestar que el Señor le hablará y usted escuchará cuando Él llame al final de los tiempos. Gracias, Dios. Aleluya. Padre, te doy gracias en este momento. Aquí hay pueblo, Padre, que necesita un toque sobrenatural. Aquí hay pueblo que necesita, Señor, ser ministrado. Te ruego, Padre amado, que tú puedas tocar sus vidas, que tú puedas, Señor, transformar sus corazones. Muchos de ellos nunca han tenido experiencias contigo. Yo te ruego, Dios, que te manifiestes a la vida de ellos. Te ruego que tú puedas manifestarte. Avergüenza a Satanás y sus demonios. Avergüenza principados y potestades, Señor, y afirma la fe de tu pueblo. Afirma, Señor, el corazón a través de las visitaciones y experiencias de tu pueblo. Aquellos que se han desviado, que se han extraviado, Dios, manifiéstate a sus vidas en el nombre de Jesús. Así como a Pablo, sáleles al encuentro, Señor, que puedan mirar que tú eres el Dios real, que cambia, que transforma, el Dios que nos ha dado esta esperanza gloriosa y que estamos en espera de su regreso, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, afirma el corazón de tu pueblo. Aquel que estaba por caer, levántalo, Señor. Aquel que estaba viviendo impíamente, mundanamente, corrígelo, Señor. Exhórtalo, Señor. Disciplínalo, Padre, para que su vida se vuelva otra vez a la gloriosa esperanza bienaventurada de esa manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo nuestro Señor. Aquellos, Señor, que no te conocen, afírmalos. Ábrele los ojos de su espíritu, su entendimiento, y Padre, revélateles. Así como a Pablo, manifiéstateles, Señor, para que puedan ver que tú eres el Dios real y verdadero. En el nombre poderoso de Jesús, destruye toda obra del diablo, Señor. Rompe toda cadena, rompe toda atadura, Señor, y abre las puertas de las prisiones espirituales. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo, limpia las mentes, Señor, y afirma a tu pueblo. Y salva al que tengas que salvar, y tráelo a tus caminos, y que ellos sepan que tú eres el Dios que salva hoy, mañana y pasado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Levante su voz y dígale al Señor: amén.
Dale ese fuerte aplauso a Cristo. ¿Cuántos esperan en el Señor? Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, ¿verdad? Aleluya. Dice la Escritura, vea en el Salmo 84:12, dice: oh Señor de los ejércitos, dice, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Usted y yo tenemos confianza y una esperanza de que Cristo volverá por nosotros. Y donde Él esté, ahí estaremos usted y yo. ¿Está contento por eso? Aleluya. Gloria al Señor, ¿verdad? Vamos a orar para despedirnos, aunque yo sé que usted quiere seguir, ¿verdad? Los que esperan en Jehová. Después cantamos ese cántico. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por recordarnos esa promesa maravillosa, Señor, de que tu Hijo Jesucristo volverá por su iglesia, Señor, por todo aquel que confía en Él, por todo aquel que tiene su confianza, Señor, su fe puesta en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este pueblo, Señor, que se ha reunido en este lugar. Te pedimos, Señor, que esta palabra, tu Espíritu Santo siempre la recuerde, Señor, para que podamos andar piadosamente como dice tu palabra, Señor, agradándote en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, Señor. En el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar y te pido que lleves, Señor, a tu pueblo a sus hogares, a sus casitas con bien, Señor, y que tu pueblo, Señor, descanse y estén tranquilos en sus hogares, bendito Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Usted que también estuvo pendiente con nosotros por medio de la red social, bendiciones, y le invitamos a que se congregue en este lugar. Aleluya. Los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas